Gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con esta entrevista. Estoy muy contenta, muy emocionada. Me estoy echando por ahí un clavadito aquí atrás y me emociona todavía más al leerte. ¿Cómo estás, Francisco? Afortunadamente muy bien, muy contento de estar aquí, haciendo promoción a mi libro, porque como no soy un escritor conocido, tengo que prácticamente hacer promoción de boca en boca. Por eso vine a la feria, por eso estoy haciendo esta presentación, pero más que nada me interesaba contactar con editoriales y con escritores. Claro, pues nosotros muy contentos de que te hayas acercado y claro, así es esto, ¿no? Picar piedra para llegar a lograr. Exactamente. A ver, cuéntanos, vamos a empezar, que me cuentes un poquito cómo nace Francisco de Hoyos como escritor. Mira, yo tomé conciencia de mí mismo desde los 3 años prácticamente. Y muy poco tiempo después supe que yo era diferente. De alguna manera yo supe que era diferente. Hubo un incidente con mi papá que describo en mi libro que me hizo ver que yo no era como mis hermanos ni como mis hermanas. Yo era algo aparte. Después, como a los 6 años, nos mandaron de vacaciones con un tío a Durango. Entonces, por primera vez me sentí libre del yugo de la mamá y del papá, con unos tíos muy permisivos que nos daban dinero, que nos podíamos ir al cine, yo y mi hermano mayor, nos llevaban a la sierra, experiencias muy interesantes que yo minuciosamente las escribía y les mandaba cartas a mis papás. Y cuando me dijeron que les habían encantado mis cartas, me dio muchísimo gusto, entonces escribía con más gusto. Entonces toda mi vida he escrito con mucho gusto. Cuando estuve becado en Europa también escribí con mucho gusto a mis amigos, conservo un folder completo de experiencias. De hecho ya estoy preparando la continuación de este libro. Uy, qué emoción, lo esperaremos con ansias. Fíjate, me parece muy interesante lo que acabas de decir, porque justo atrás mencionas algo así como una revelación. Entonces, poder decir que desde los 3 años tú encontraste ese otro lado, afortunadamente, fuera de la normativa, afortunadamente, y ahora estás acá, me parece increíble, que es como para los que nos gusta la literatura, un refugio. Ahora, cuéntanos un poquito, ¿qué es Con la sonrisa en los labios? Para mí la sonrisa ha sido como una máscara. Siempre que me encuentro en una situación difícil, sonrío. Inclusive cuando me regañaban los maestros, yo me reía y los más me regañaban. Pero no lo podía evitar, es mi reflejo, mi autodefensa. Entonces, después he tenido muchos amigos y he disfrutado mucho a la gente que sonríe, a la gente que sabe reír y disfrutar la vida. Después pasé una etapa que me ha marcado mucho cuando me metí en un taller de cine para tratar de hacer un guión. Durante la duración del taller teníamos que hacer un cortometraje. Entonces el tema que yo escogí fue el del SIDA y empecé a ir a un grupo de autoayuda de enfermos, de personas que estaban infectadas. Ahí me recibieron con mucho cariño, hice grandes amigos, los invité a mi casa varias veces, los invité a las obras de teatro que estaban presentando y desgraciadamente los fui viendo morir uno a uno, pero era un grupo tan unido
que morían de la mano de sus compañeros con la sonrisa muy grande. Increíble, increíble. Qué fuerte. Hablas de algo que para mí es muy, muy valiente, muy, muy valiente, el SIDA. Y por acá creo que hablamos de algo así como un erotismo. Cuéntame de eso. ¿Qué hay dentro de este libro? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Con qué nos vamos a enfrentar? Yo, cuando decidí escribir este libro, me propuse... ¿Cuándo fue más o menos? ¿Qué fecha? ¿Qué se inició? Bueno, yo trabajé como 10 años en teatro. A principios de siglo ya dejé lo del teatro y me empecé a negocios normales para poder establecer una situación económica estable. Cuando ya estuve tranquilo, decidí empezar a escribir esta novela. De hecho, esta novela la empecé a escribir desde principios de siglo, pero había quedado aislada. Después mi hermana, que es mi editora, Elena, me insistió mucho en que continuara la novela. Le empecé a mandar fragmentos y me dijo, es muy importante lo que estás diciendo, porque es una información que no se ha registrado por ningún escritor en México. Entonces eso me animó más a ponerme ya, a sentarme en el escritorio, a olvidarme del Facebook, del YouTube, inclusive de los amigos. O sea que ¿cuánto podríamos decir más o menos que se ha trabajado esta novela empieza en 1940, que yo nací, y termina en 1983. O sea que se publicó el año pasado y abarca hasta un año antes. Entonces me propuse decir lo que la gente no se atreve a decir y que a todos nos hubiera gustado que dijeran, porque la mayoría de los autores románticos o de relaciones amorosas describen un abrazo, un beso y se meten a la recámara, punto y aparte, al día siguiente. ¿Qué pasó entre el punto y lo anterior? Es lo que uno quisiera saber. Entonces es lo que yo trato de narrar un poco, abrir lo que es el mundo del erotismo entre hombres en la Ciudad de México, que es riquísimo y con una variedad de posibilidades impresionantes y muy poca gente conoce. De hecho, en el prólogo menciona que la única autobiografía comparable a la mía es la de ahorita viene. Bueno, voy a interrumpirte en lo que recuerdas. Voy a contarte que somos colegas, yo hago teatro y por eso voy a citar lo siguiente. Hay que hablar de lo imposible porque de lo posible se sabe demasiado y me encanta tener esta obra en mis manos, me encanta pensar que tanta gente puede acercarse a ella porque justo creo que es este otro lado, el del lector, el que encuentra eso que no pudo decir y lo encontrará en ti ahora, ¿no? En este libro. ¿Por qué dirías tú que tenemos que leer esta obra? ¿O a dónde va? ¿O tú, cuál es tu necesidad, tu búsqueda personal con esto? Yo la escribí principalmente pensando en los jóvenes que están indecisos, que no saben qué hacer o que se sienten diferentes también en cierta forma. Sin embargo, al final resulta que también la escribí para los hombres de la tercera edad,
porque el erotismo no se termina con la madurez, el erotismo continúa hasta la ancianidad y es importante que la gente mayor esté consciente que puede seguir adelante, que no tiene por qué cerrar ese capítulo si no le interesa. Claro que si le interesa, cada quien es libre de hacer lo que quiera. Claro. Mencionaste al principio que se viene cocinando algo así como una segunda parte, Sí. ¿verdad? Que incluso a mí, ya con tu permiso, allá atrásito vamos a platicar a ver si me dejas hacer una adaptación teatral, sería buenísimo. Y bueno, esta segunda parte apenas o ya está también escrita desde entonces, o después de este libro se te ocurrió y dijiste, no, es poco, necesito decir más, necesita continuar. ¿Cómo fue? Cuando mi hermana estaba a punto de... había un congreso internacional sobre la diversidad en las artes aquí en Guadalajara a principios de 1983. Y entonces mi hermana, yo le dije, voy a ir a ese congreso y voy a llevar fotos estáticas de lo que tengo. Y me dijo mi hermana, mejor nos apuramos, la terminan, la matamos en imprenta y lleva su libro impreso. Entonces hubo un momento en que me dijo, ya, la obra ya está terminada, se va a la imprenta, pero ¿qué voy a hacer? La obra se va a la imprenta. Entonces me quedé con esa pregunta, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si estaba tan metido en escribir la novela? Y dije, voy a escribir otra novela. Entonces, la nueva novela está planteada en tres frecuencias. La frecuencia erótica sigue presente, la frecuencia de lo que está pasando con la publicación de mi primera novela, porque prácticamente yo estoy saliendo del closet con esta novela. Me encanta. Genial, genial, genial. Qué valentía, qué afortunada me siento de estar aquí a un lado, hablando contigo, enfrente de ti, escuchándote. Y bueno, ya casi se nos va a acabar este tiempito, pero antes iba a mencionar que si podías leernos algo, pero ¿qué te parece si mejor nos enamoras con un personaje? Nos cuentas un poquito de alguien que esté aquí adentro, algo que quisiera citar, me gustaría conocer. Un spoiler, dicen los jóvenes de ahora. Es una de las primeras experiencias que yo tuve con un hombre. Ya era yo bastante mayor, tenía 24 años. Bueno, ya había tenido una previa, pero la más bonita vino después. Me mandaron, yo estudié ingeniería civil, pero siempre me orienté a la parte artística. Con lo de primero tuve una galería, luego hice teatro y luego la novela. Pero me mandaron de la compañía a Coatzacoalcos. Entonces en Coatzacoalcos iba yo a la obra Puertos Libres y regresaba en el Volkswagen que me dieron a la ciudad. Un domingo me fui muy temprano a checar la obra para ya no regresar y quedarme en mi cuarto leyendo. Y de regreso un marinero me pidió aventón. Entonces cuando se subió, lo primero que vi fue su brazo velludo y fuerte. Y luego lo volteé a ver mejor. Se quitó los lentes ahumados y estaba llorando. Le dije, ¿por qué estás llorando? Y me dijo, es que vemos un barco de azufre y me están descargando y el polvo me irrita los ojos. Y empezamos a platicar a dónde vas, a la farmacia, a comprar familia. Pues yo voy a desayunar, te invito, les invité a comer al hotel. Me preguntó si era casado, de dónde era, todos los generales. Y después de desayunar le dije,
vamos a la plaza a tomar un helado. Llegamos a la plaza, todo cerrado y desierto, y salones, imposible. Nos sentamos en una sombrita y dije, aquí me la juego todo por esto. Y le dije, hablando muy despacio, te propongo una cosa, que vayamos al hotel, subamos a mi recámara y hagamos el amor. Y me dijo, bueno, por pasar el tiempo. Wow, estoy con la piel chinita, de verdad. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor, a Francisco de Hoyos. La verdad es que muchas gracias porque sigue existiendo esta valentía, esta fuerza, esta voz para alcanzar a las mentes jóvenes y, como dices, también a las mentes adultas, a la vejez. Y gracias por que sigan existiendo estas hermosas historias de amor. Ya quiero conocer a este personaje. Y también el segundo libro, ya saben que está pues aquí a la venta. Usted se puede acercar con nosotros y aprovechar aquí al autor que está presente. ¿Cuánto cuesta tu libro? 350. 350, hasta allá. A todos, interesantísimo, pasen y gracias por estar aquí, gracias por compartir y gracias por esa sonrisa como nos la compartiste. Un aplauso.